¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al diputado Rodrigo Goñi, integrante del Partido Nacional, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Después de una instancia parlamentaria que se desarrolló en las últimas horas, al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para dar un contexto general, porque no siempre, cuando ustedes hablan con la prensa, recién terminado el debate, bueno, se ven las cosas de una manera, después pasan algunas horas, empiezan a recibir devoluciones. ¿Qué le parecieron las explicaciones del ministro? Bueno, yo creo que muchas cosas pudimos avanzar. Por ejemplo, quizás la más importante es que el actual gobierno reconoce la autoría en la decisión y reconoce ser el responsable de la decisión de financiar a Alas Uruguay. Es decir, eso hasta ahora, las explicaciones que venía dando el gobierno era todo lo malo que hizo el Fondes era del gobierno de Mujica. ¿Se acuerdan que cuando el gobierno de Vázquez asumió, dijo, bueno, vamos a cambiar el Fondes, vamos a hacer una nueva ley, el voluntarismo, la falta de profesionalismo, el no saber decir que no, todas palabras que decían los jerarcas del actual gobierno, han quedado atrás, vamos a dar vuelta a la página. Nosotros desde un primer momento dijimos, miren que si no evaluamos por qué pasó lo que pasó, por más ley que cambiemos, va a volver a suceder. Por eso pedimos, algunos recordarán, una comisión investigadora parlamentaria para evaluar, determinar las fallas y determinar las responsabilidades. Eso no se hizo. Y pasó lo que tenía que pasar. Primer prueba de fuego que tuvo el nuevo Fondes de este gobierno fue Alas Uruguay. El gobierno anterior le había dado una parte del crédito a Alas Uruguay para que vaya trayendo los aviones, para que empezara. Pero son inconscientes, pero no tanto, no más vidrio. Le dejaron la decisión a este gobierno sobre la gran parte de la financiación y del desarrollo de Alas Uruguay. ¿Por qué? Porque sabían, todos sabían, el gobierno de Mujica también sabía, y los técnicos de Mujica, porque están los informes escritos, decían, esta empresa no es viable. Y entonces se le dio alguna parte del crédito y le dijeron, bueno, después cuando se termine todo, habrá que ver con un nuevo informe si esta empresa es viable o no. Ya estaban anunciando que no era ni viable ni sustentable. Este gobierno, en la primera de cambio, decide darle 11 millones de dólares, más de 11 millones de dólares a esta nueva empresa, que todos sabían. Y digo, cuando digo 11 todos, millones de los 15 que ya estaban comprometidos. De los 15 que estaban, de los 4, que se habían dado 4, se había afectado al fondo, digamos, se habían como reservado, no otorgado, y se decide darle esa financiación. Totalmente en forma ilegítima y irregular. ¿Por qué? Porque no había ningún informe nuevo que dijera que los informes anteriores que decían que no era ni viable ni sustentable, que no se podía dar y por algo no se aprobó, por los 15 millones, este nuevo gobierno lo otorgó. Ahora, diputado, un gobierno anterior le da un préstamo a una empresa para que empiece a funcionar. Se compromete a un determinado monto y de ese determinado monto da un porcentaje. ¿Es lógico darle el tiro de gracia y no darle el resto de lo que uno se había comprometido, por más que haya sido la autoridad de administración? Es decir, ¿cómo podría haber hecho el gobierno de Vázquez para no darle un dinero que ya estaba comprometido? Cualquier persona razonable y responsable de cualquier actividad privada, pública, en cualquier organización, si usted sabe con certeza de que no va a funcionar, tú no le das de tu bolsillo ni permitís que nadie de ninguna organización a algo que sabes que no va a funcionar, le des igual. El ministro Rossi, no lo digo yo, el ministro Rossi de Transporte de este gobierno, al segundo día de este gobierno dice, no tengo ninguna expectativa, en un programa televisivo y públicamente, no ninguna expectativa sobre Alas Uruguay. Por lo tanto, cuando uno dice, esto no va a funcionar, darle 11 millones de dólares, vamos a la parte económica y otra cantidad de daños que eso provoca, porque embarcar a toda esa gente, embarcar al Uruguay entero, perder el prestigio. O sea que para usted lo que había que hacer era darle el golpe de gracia y no darle $1 más en esta administración. Por lo menos, hasta que no estuvieran dadas las condiciones, ahora sale el ministro a decir, el ministro de Trabajo ayer, que había interesado. Bueno, a tiempo, antes de largar a volar lo que usted después ya no lo puede sostener, se le va a caer como se cayó. Bueno, si había otras posibilidades, por ejemplo, estas posibilidades de asociación, tienen que hacerse antes. Y mire que todo lo advertimos, mire que la propia empresa lo advirtió, no nos dejen empezar hasta que seamos sostenibles. Y el gobierno, lo más grave, ¿sabe qué? Lo más grave
más allá de que por fin cambiaron la versión y dijeron, no era que estaba comprometido, lo decidimos nosotros, jactanciosamente, nosotros decidimos que era un proyecto que queríamos financiar, aunque no fuera viable. Lo más grave es que todo eso que se dijo que había quedado atrás del modelo Mujica, ese modelo de que lo político por encima de lo jurídico, yo apuesto a los trabajadores y que esa forma que tenía Mujica, que bueno, el legado lo estamos viendo ahora, se continuó en el actual gobierno. Todo lo que el actual gobierno decía, no, este es un nuevo modelo, dejamos atrás el voluntarismo, dejamos atrás esa falta de profesionalismo, lamentablemente ayer quedó confirmado que continúa. ¿Por qué? Porque un proyecto que era inviable, que no era sustentable, que todo el mundo sabía, y que tú no podés dar, es decir, la ley dice claramente que solamente se puede dar recursos del FONDES si un proyecto es viable y sustentable. No era viable ni sustentable, se le dio dinero, se le dio en forma ilegítima, irregular, y por eso nosotros no vamos a tener más remedio que hacer la denuncia penal correspondiente. Ya vamos a abrir un capítulo sobre el tema de la justicia y las derivaciones y las motivaciones para llevar este asunto a los estrados judiciales. Ahora, hay algo que dijo el ministro Murro que ayer me pareció interesante y quiero saber cuál es su visión como integrante del Partido Nacional. Dice que los dineros que se otorgaron se votaron con el aval del Partido Nacional. Eso es falso. Mintió a todos el ministro. Yo no le voy a decir mentiroso al ministro, yo creo que estaba mal informado, por lo menos. Es decir, el Partido Nacional no integra el FONDES. No, le habló de la CND. La CND no tiene ningún tipo de decisión sobre el FONDES, eso es un disparate. El ministro, no sé si, no voy a adjudicarle mala intención, dijo una cantidad de disparates ayer. Dijo que la Corporación para el Desarrollo había aprobado el crédito. La Corporación para el Desarrollo, usted le va a preguntar a cualquier director de la corporación, le va a decir eso es un disparate. Lo que hace la corporación es administra el fideicomiso. Al fideicomiso el FONDES le dice, páguese tanto a fulano. Y lo que hace el fideicomiso que administra la corporación es recibir una instrucción, además que dicen los documentos, recibido una instrucción del FONDES, se le pague a las tanto y no tiene más remedio que hacerlo, porque la plata es del FONDES. Y después dijo del Tribunal de Cuentas, es un enchastre muy... Dijo que no había, en el caso del Tribunal de Cuentas, dijo que no habían habido ningún tipo de objeciones. Pero es que el Tribunal de Cuentas no revisa las decisiones de crédito. Realmente es sorprendente que un ministro de Estado diga tanto disparate. El Tribunal de Cuentas lo que hace es sobre los estados contables del fideicomiso, es decir, sobre el patrimonio de los fondos, que la contabilidad esté bien hecha. Pero el Tribunal de Cuentas no mira en el caso del FONDES si tal crédito fue bien dado o no. Es decir, realmente involucrar a la Corporación para el Desarrollo, involucrar al Tribunal de Cuentas en una decisión absurda, irracional, genera un daño institucional que agrava todos los demás daños que estas actuaciones del FONDES, en especial la de Alas Uruguay, le ha provocado al país entero. ¿Y es para pedirle la renuncia? Sí, porque si no el sistema democrático no funciona. Si no hay responsabilidad de un gobernante cuando vulnera la ley, cuando viola la ley, entonces, ¿para qué pone la ley? Es decir, la garantía del Estado de Derecho es que cuando alguien incumple la ley, en cualquier orden, ¿no? Es decir, también usted como ciudadano, si usted incumple una ley, cualquiera, ¿no? Roba, y no pasa nada, ¿para qué está la ley del derecho de propiedad? No existe. Las leyes solamente sirven cuando está la garantía de que cuando se infringe hay responsabilidad. En el sistema democrático, el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar la ley. Cuando no cumple con la ley está la responsabilidad política, porque si no el Ejecutivo sería una monarquía o una dictadura, ¿no? En este caso nosotros demostramos que se incumplió la ley, se vulneró la ley. En algo muy complicado, porque cuando usted agarra 11 millones de dólares, ¿no? Sabe que la ley no le permita, y ayer, como dijo el ministro, ¿y si lo decidimos y qué? Me hacía recordar a Mujica. Mujica decía, cuando decidió el tema de Alas Uruguay, dijo, vamos a perder 15 millones y qué. En ese estilo, que, bueno, era el presidente de la República, se le perdonó mucha cosa, no nosotros, pero digamos, dado su investidura, tuvo el poder suficiente para infringir la ley cuantas veces quiso. En este caso, escuchar al ministro de Trabajo decir que él también infringe la ley y que, ¿no?
y el proyecto era inviable y que es muy grave. Entonces, la única forma, yo le decía al ministro, ya hay mucha cosa que no la vamos a recuperar, el daño está hecho, por lo menos recuperemos la credibilidad perdida, porque, a ver, todo el mundo se ironiza con Alas Uruguay, porque todo el mundo sabía, era una crónica de una muerte anunciada, todos sabían que no iba a funcionar. Entonces, la sociedad requiere que los gobernantes cumplan con la ley, y cuando no la cumplen, lo mínimo que pueden hacer es dimitir o renunciar. Nosotros poníamos el ejemplo y rescatamos la dignidad del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que en el afer Pluna, es la recreación del afer Pluna, es decir, increíblemente, el afer Pluna fue, con todos los escándalos, los procesamientos, se recreó en el afer Alas Uruguay, menos me plata. parece demasiado comparar la situación de Pluna, donde hubo un remate objetado por todos lados, ficticio, uno podría decir. Lorenzo termina renunciando porque se da en realidad todavía no está el dictamen firme, ¿no? Pero bueno, se da una primera sentencia en la cual se dice que incurrió en un presunto abuso de funciones, a llamar a Caloy y decir que habilite un préstamo para una persona que no tenía las garantías. Es decir, hubo un proceso que fue distinto, pero no es mucho decir que esto de Alas Uruguay es lo mismo que Pluna. Bueno, yo creo Uno que costó 300 millones de dólares, el otro costó 15, por ejemplo. yo creo que es más grave, Nicolás. Más grave. Es más grave. Y yo decía ayer en la interpelación, no te estoy diciendo a ti, quizás sea menor el monto, pero la falta, la violación de la ley es mucho más, el acto es mucho más grave, porque el gobierno ayer dijo, sabíamos, porque no tuvimos un nuevo informe, quedaban los informes que había que decía que no era viable ni sustentable, e igual dimos la plata, y lo dijo como con orgullo, igual lo dimos porque era una apuesta por los trabajadores, flaco favor le hace a los trabajadores, mire lo que dijo, y flaco favor le hace a toda la ciudadanía y a la sociedad que derrocha el dinero sabiendo que, porque se sabía, cuando se dio ese préstamo, se sabía que no iba a funcionar. Entonces, eso es apropiarse de una plata para hacer algo que se le ocurre a él, cuando no está habilitado por la ley y cuando no va a tener ningún tipo de retorno. Eso es gravísimo. Si la sociedad no reacciona a tiempo, y si los políticos no reaccionamos a tiempo, nosotros tratamos de cumplir ayer con nuestro deber de decir, usted no se puede hacer eso, bueno, entonces todos los dineros que la sociedad aporta, en este caso es muy injusto porque los dineros que se aportan al Fondes, los dineros que nutren al Fondes, son de los préstamos sociales del Banco República, es decir, jubilados, funcionarios que mes a mes ponen de cada 1.000 pesos más de 250 pesos para nutrir al Fondes, con un enorme esfuerzo. Bueno, que el gobierno, sabiendo que es un proyecto que va a caer a los pocos meses, igual por capricho ideológico, por jactancia, por vanidad, o no se sabe por qué, nosotros lo que quisimos saber era por qué lo hacía, si había alguna presión, qué es lo que había pasado, realmente nosotros no entendemos cómo se pudo adoptar una decisión tan gravemente ilegítima como la que se adoptó. Y entonces nosotros decimos, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque después de haber conocido todas las cosas que pasan cuando se hacen estas cosas, después que veníamos del afer Pluna, como dijo Rossi, no lo digo yo, lo que pasó en Alas Uruguay, después de todo lo que pasamos con Pluna, es lo mismo, ¿no? Es un mismo negocio, es insistir en cosas que no se pueden hacer, en cosas que no van a funcionar. ¿Cómo el gobierno pudo embarcarse de vuelta con Alas Uruguay? Y cuando el ministro nos dijo, nosotros decidimos este préstamo, porque hasta ayer el gobierno venía diciendo que era un compromiso anterior. No, ayer dijeron, fuimos nosotros. Bueno, entonces, señor ministro, para recuperar al menos la credibilidad en la institucionalidad democrática perdida, por lo menos renuncia. Dice el ministro, nosotros creemos en la economía social y sucede que muchas veces el Banco República presta dineros a un empresario, a alguien que está apostando, haciendo una inversión, esa empresa cierra y ese dinero no se recupera. ¿Qué diferencia hay entre el préstamo que da el Banco República a un empresario que tiene una empresa no autogestionada, una empresa por parte de un emprendimiento individual o bueno, con algún socio, y ese dinero no se recupera, a este dinero que se plantea en Alas Uruguay? Bueno, enorme, porque el Banco República, yo le puedo asegurar que el 100% de los créditos tiene un informe de un técnico que dice que es viable y sustentable y que va a poder, por lo menos están dadas todas las condiciones para que devuelva el dinero. Eso yo le puedo asegurar que cualquier banco, el Banco República, ni que hablar, tiene un informe. Si hablamos del Banco República, pues un banco estatal y donde los fondos también son de los uruguayos. Ningún gerente
El gerente que hace es, el gerente que dé un crédito, un préstamo, sin un informe técnico o un informe técnico hecho por él mismo, que realmente hace sustentable el proyecto, si lo da sin ese informe, inmediatamente sale del banco, despedido. No hay gerente ni director del banco que pueda quedar después de dar un préstamo que no tiene un informe favorable. Entonces, lo que ayer, y eso es lo grave, ayer lo que el ministro aceptó es, dimos un préstamo sin tener un informe favorable. Entonces, como el informe anterior, todos los que mostramos ayer, decían que no era sustentable ese proyecto, bueno, entonces, con un proyecto que es desaconsejado igual prestar, eso es una ilegitimidad muy, muy grave, una irregularidad, y es un uso indebido del poder y de los dineros públicos que en nuestra legislación eso es corrupción. Por eso, ahora parece que acá se ha perdido también el respeto a la ley y a la Constitución. Nosotros vamos a incorporar en la próxima semana con el senador Javier García la responsabilidad patrimonial de los gobernantes, que hoy no está. Hoy está en aspectos muy marginales, solamente cuando el Estado pierde un juicio y va contra el funcionario que causó el daño. Pero en la mayoría de los países del mundo, el gobernante que causa un daño al propio Estado, como es este, acá se le dio 11 millones sabiendo que le hacía un daño patrimonial al Estado y no tenía ningún retorno, por favores políticos, como ayer se dijo, el desarrollismo mágico, ¿no? Ayer se dijo que un senador fundamentó en el desarrollismo mágico. Bueno, desarrollismo mágico hágalo usted con su dinero, y vamos a ver si con la nueva ley que vamos a aprobar, se va a aprobar, no tengo ninguna duda que todo el Parlamento va a aprobar, de que cada gobernante cuando hace algo fuera de la ley responda con su patrimonio si genera un daño al Estado. Yo me gustaría saber si el ministro Murro, si tenía que pagar de su bolsillo la parte que sea, iba a prestar como prestó a las Uruguay. Entonces ustedes van a proponer una iniciativa en la cual aquel jerarca que realice una acción que termine perjudicando los dineros públicos responda con su patrimonio. Es lo lógico, es lo que le pasa a usted, a cualquier ciudadano. Si cualquier ciudadano, cuando le causa un daño a alguien, usted responde con su patrimonio. Porque recuerdo que con el Afer Pluna, Luis Lacalle Pou insistió en esto. Estoy jugando de memoria, creo que es el artículo 25 de la Constitución. No soy abogado, pero estoy haciendo memoria. Es la misma línea. Fue un proyecto que fue aprobado en el Senado del ex senador Carlos Julio Pereira. Luis Lacalle Pou lo tomó, y ahora, a partir de todo esto, el sector Todos va a presentar ese proyecto para que de una vez por todas, por lo menos el gobernante la piense dos veces, como no la están pensando, porque acá realmente se ha instaurado un modelo de gestión, que bueno, todos los días vemos, esta interpelación ha demostrado, que el gobernante usa los dineros públicos sin importar las consecuencias. Y se ha generado como un ala de impunidad, ¿no? Porque todas las denuncias que se hizo antes de ayer en irregularidades de ACE, lo que pasó en ANCAP y lo que pasa en el FONDE, se está demostrando que aquel modelo que se decía que era Mujica, que era folclórico de Mujica, realmente se impregnó en muchos sectores de la administración, caló hondo, y bueno, lleva a que el ministro ayer diga jactanciosamente, nosotros hicimos esto aunque no se podía hacer. La última en el minuto que me queda. Si ya usted había pedido informes y se le había contestado, dice el ministro que contestó más o menos lo mismo que le respondió ayer. No. Eso es verdad, es mentira. Es mentira. Bien. Si se propuso la formación de una investigadora que no corrió suerte en el Parlamento, se votó en contra y quedó esa instancia ahí. Ya en aquel momento usted había analizado la posibilidad de recurrir a la justicia. ¿Qué cambió de aquel entonces ahora para que usted ahora sí diga voy a ir a la justicia ante crimen organizado, me voy a presentar y voy a decir, bueno, miren, ¿por qué no hacerlo hace un año? Bueno, porque uno como parlamentario tiene el deber de seguir buscando las responsabilidades políticas. Y cuando uno ya después va a la justicia penal, bueno, ya no se puede meter con los casos. El tema de Alas Uruguay era un caso paradigmático, porque sobre todo, Nicolás, era de este gobierno. Nosotros queríamos saber, también era importante para deslindar responsabilidad, el tema penal es muy delicado, a ver si este gobierno realmente había cambiado lo que el propio gobierno dijo que estaba mal en el fondo anterior, o se seguían aplicando las mismas reglas. Con lo de Alas Uruguay... Si hubiera cambiado, ¿usted no iba a la justicia? No, iba, pero solamente para atrás, es distinto. Una cosa es involucrar a gobernantes que ya no están en el gobierno y decir, bueno, vamos a presentar las denuncias sobre el fondo, como veníamos haciendo sobre lo del gobierno anterior, y
como surgió todo el tema de Alas y nos fuimos sospechando de que este gobierno también estaba concediendo créditos en forma ilegítima, decidimos esperar este caso y ayer lamentablemente confirmamos que este gobierno también continúa un modelo de aprobar créditos ilegítimos que serán incluidos e integrados en una misma denuncia en las próximas semanas. Rodrigo Goñi, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.